Bienvenidos oyentes a su programa El Mundo de los Libros. Hoy continuaremos con el análisis del libro de Elías y Eliseo, la verdadera cobertura para el pueblo de Dios, de Martín Stendhal. Muy bien, hoy contamos con nuestros panelistas tradicionales, Gladys Valdiri, Fernando Torres y el suscrito Enrique Saavedra, que esperamos que Ever Castro se una a nuestra transmisión más adelante. Muy bien, vamos para ilustración de los oyentes a leer Segunda de Reyes 3:24 para ubicarlos en qué contexto estábamos. Pues dice así: mas cuando llegaron al campamento de Israel se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos y los hirieron de nuevo. Y siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab. O sea, tres episodios de infringir heridas. Recordemos que esa salida de Moab en falso les hizo perder la batalla porque ellos pensaron que ese resplandor de las aguas era sangre y supusieron que entre esos mismos tres reinados se habían herido unos con otros. Entonces continúa el versículo 25, y asolaron las ciudades y en todas las heredades fértiles echó cada uno su piedra y la llenaron, taparon también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la cercaron y la hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 varones que sacaban espada para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo en Israel, y se retiraron de él, y se volvieron a su tierra. Este es pues el relato que nos ubica en qué pasó. Sencillamente esa salida en falso de Moab hizo que perdieran la batalla, y cuando se ve perdido el rey de Moab, pues hace un acto como imprevisto, a pesar de que primero utiliza 700 hombres que supuestamente lo podían salvar, pero finalmente no pudieron. Entonces esto dio como resultado que hace un acto bastante sorpresivo, y es que sacrifica a su primogénito en un muro. Entonces ahí está el relato y ahí empezará nuestro análisis en el día de hoy. Solamente Kir Hareset, que es la capital de Moab, eh, pudo tener las piedras en una forma adecuada, y lo demás sí quedó totalmente asolado. En ese contexto arrancamos. Bienvenidos todos, y Gladys, ¿cuál es tu percepción hasta ahí sobre Bueno, esta batalla? gracias. Aquí habla de ladrillos y también habla de piedras. Y habla que los ladrillos son como utilizados como una fábrica para hacer todos igualíticos y responder a una necesidad específica, mientras que las piedras que son asimiladas, digamos, a cada cristiano, porque es que una piedra nunca es igual a otra. Una piedra es tallada por la mano de Dios y cada una encaja en el propósito de Dios para la construcción de su iglesia. Entonces, en varias partes sí se nos ha señalado esto que tratan de hacer las iglesias tradicionales, en el sentido de volver a todo el mundo ladrillitos, o sea, a todo el mundo igualito, que responden de la misma manera y que tienen un tipo de pensamiento que ha sido inducido de una manera. Si quiere responder a ladrillos, es como un tipo de pensamiento que Dios directamente no envía, porque Dios nos conoce a cada uno individualmente y nos utiliza a su manera a cada uno. Y cuando nosotros respondemos a Dios en su llamado y en la vida, somos tan distintos, podemos ser tan distintos el uno del otro sin ofendernos, porque Dios marca como unos principios generales para el manejo de estas piedrecitas, pero en lo particular cada uno podemos ser como Dios nos llama a ser, sin que choquemos con los demás porque somos de determinada manera. Y en esto hace una muy buena comparación
en no ser fábrica de ladrillos espirituales, porque la ciudad de la religión hace eso, porque le conviene. A ellos les conviene como tener un control y que todo el mundo sea tan enfiladito que nadie contradiga, nadie moleste, nadie diga nada. Entonces conviene que todos sean igualitos. Pero las cosas a la manera de Dios son diferentes en ese sentido, lo veo en la comparación que él hace ahí, de las piedras con los ladrillos. Sí, Fernando. Sí, sí, señor. Pues la escena es muy interesante porque también nos enseña la ayuda de Dios, la presencia de Dios. En varios versículos de la Biblia se nos recuerda que la victoria pertenece a Él. Se nos recuerda que Él es omnipotente y omnipresente, que Él está presente en todas partes. Y Él le había anunciado en unos versículos anteriores que el Señor iba a estar ayudándoles. Él le había dicho cuando le consultaron, cuando Josafat le consultó a Eliseo, él le dijo que él iba a estar ayudándoles y que él iba a acabar, que iba a darles la victoria sobre los moabitas. Y se ve la presencia de Dios porque los que iban a pelear contra los de Israel se confundieron y interpretaron mal la escena. Eso lo han comentado ustedes en el programa anterior, que ellos en lugar de ver agua, vieron sangre. Entonces, primera confusión. Y la segunda confusión es que interpretaron que sus enemigos, o sea, los israelitas, se habían matado entre ellos. Entonces, me parece muy interesante eso porque cuando está uno usando mal su entendimiento, ese entendimiento lo puede usar o el diablo o lo puede usar la propia carne de uno, que es lo que le pasó a estas personas. Están viendo con los ojos de ellos y con el juicio que usaron ellos y no entendieron que era Dios que estaba interviniendo en ese momento. Y es interesante que la palabra esta rara que Enrique dice que es la capital de allá de Moab. Edom, a Moab. Sí, que eso significa ciudades de ladrillos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Gladys en relación con que los ladrillos son materiales hechos con un molde, y eso lo habíamos hablado también en otros programas, que la formación tradicional religiosa en Colombia ha sido elaborada en base a molde. Existen unos catecismos que hacen que la gente se aprenda y que obre como un molde, como si se recortara y todos quedaran de igual manera. Y la otra palabra interesante que hay es en esta tradición antigua es los honderos. O sea, yo no sé cómo dirán ahí, pero cuando dice, después de Kir Hareset, dice, y hasta en el versículo 25 dice, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron sus piedras, y luego dice, porque los honderos las cercaron. Esa palabra honderos es antigua y es los que usaban ondas para lanzar esos ladrillos. Entonces les dejaron ahí con qué atacarlos. Otra manifestación de la presencia de Dios ayudándole al pueblo de Israel. Y también coincido con el hecho de que Gladys comentó y en otros programas lo hemos comentado, que Dios está, por decir así, trabajando o cincelando, sería la palabra, en cada uno de nosotros como unas piedras que necesitamos que nuestras aristas, que las áreas que hieren y que cortan a los que viven con nosotros, sean pulidas, sean cinceladas, digámoslo así, para que él tenga las piedras que él necesita. Eso a veces duele, pero creo yo que es un privilegio. Eso es lo que yo siento desde el comienzo de este capítulo, sí, señor. Muy bien. Gladys. Sí, no quería añadir también, pensando en las piedras y en las iglesias, es como cuando a uno le ponen como algo sobre uno, uno no puede realizarse como Dios lo lleva a hacer, porque cuando en las iglesias dicen las normas son estas y su tipo de pensamiento debe conducirse de esta manera, entonces le queda muy poco a uno para expresar lo que Dios está haciendo en la vida de uno a la manera que lo está haciendo, hasta el punto de que todo lo que Dios quiera revelar y reflejar se tapa por una conducta que tiene que ser unificada. Eso por una parte. Y por la otra, cuando mira uno cómo se desenvolvió esta guerra contra los de Moab, da gusto de saber que, como dice la palabra, la guerra no es nuestra, es de Dios. Ni porque ellos hubieran
puesto a hacer 1000 cosas para planear una guerra como esta les hubiera salido de esa manera. Nada, dejaron que Dios obrara y todas las cosas fueron totalmente absurdas, que ellos confundan el agua en sangre, que ellos piensen que se están atacando los unos con los otros. O sea que eso de verdad es una gran enseñanza porque uno muchas veces se siente herido en esta vida y todo y dice, es que yo le voy a enseñar a esta persona cómo debe ser las cosas claras para mi vida, que usted ha sido injusto conmigo, que tal cosa. La guerra no es nuestra, es de Dios. Y Él siempre nos lo dice, dejad lugar a la ira de Dios. Y es tan bonito porque uno nunca va a procurar hacer una guerra que ni se le ocurre, porque uno comete injusticias y todo esto. Y esto vale para personas, vale para naciones, ¿sí? Los que dicen, es que estos gobernantes son tan injustos que yo voy a levantar mi mano y los voy a acabar. Dejad lugar a la ira de Dios, porque es que Dios sabe cómo hacer las guerras. Y lo más rico es poder ver, yo me imagino los israelitas después pensando detenidamente, mire todo lo que nos pasó, todo lo que Dios hizo por nosotros, la cantidad de cosas que Dios puso para favorecernos. Entonces es tan bonito dejar actuar a Dios, porque ni los dejan actuar a Dios en las iglesias por estarle poniendo moldecito a todo el mundo. Yo muchas veces me sentía ahogada porque a veces tenía la costumbre de ver un poquito distinto a como veía la gente y como que me hacían ver mal. Sí, cuando opinaba muchas veces llegaban y como que exaltaban a las más conductadas y yo decía, pero qué horror, yo no quise ser mala, pero ¿por qué me dicen así? Me hacen sentir muy mal. Y esas cosas, y yo veo que así le van quitando la iniciativa a los que quieren realmente ver a Dios a la manera que Dios lo mandó a uno. Es que qué bueno que Dios nos mandó tan distintos a todos para que nos complementemos también y también ver que uno puede descansar siempre, siempre en el Señor, que Él va a hacer la guerra perfecta. Muy bien, Ever, buenos días. Abre tu micrófono, por favor. En esta parte me llama muchísimo la atención cuando vemos que ellos estaban esperando o madrugaron el pueblo de Moab a ver las aguas y las vieron llenas de sangre, era el reflejo, era algo que el Señor puso. Y ellos finalmente, como decíamos en el programa anterior, supusieron que ya se habían enfrentado los reyes más arriba y habían fallecido. Y me llama la atención, necios coqueteando con otros espíritus. Y yo creo que eso fue lo que le pasó al pueblo de Moab. En ese momento ellos estaban con otros espíritus, no estaban verdaderamente con el verdadero Dios, ellos tenían otros dioses, entonces ellos estaban equivocados al hacer esos análisis. Y cuando yo reflexiono y leo esta parte del autor que dice que no seamos encontrados necios coqueteando con otros espíritus, que no sean en el altar en vez de que estén reinando en nuestros corazones. Entonces yo me hago la reflexión y digo, mire, estamos en un tiempo que vienen muchos engaños. Hace poquitico, no sé si ustedes escucharon las noticias de los ovnis, que se están encontrando unos ovnis y que hay indicios de estos ovnis y que vienen y que independientemente de si existen o no existen, pienso que esos son distractores. Pienso que lo que está pasando en este momento en Colombia con el actual gobierno son distractores, con pugnas de poderes, con que se va una persona, se detiene una persona, no se detiene, son distractores para que nos apartemos y eso precisamente es lo que Satanás está haciendo, es confundirnos, es traernos unos distractores que pueden estar en la iglesia, que pueden estar en el gobierno, que pueden estar en nuestro trabajo y eso nos permite conocer verdaderamente cuál es el significado de la palabra, cuál es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y cuál es el camino que debemos enderezar. Entonces, hay que estar muy atentos porque el mismo Señor dice en su palabra, si vamos un poquitico a Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Esos son esos falsos cristos. Ahora esta nueva ola que están dando ahora de los coach y de la nueva era y de aquellos motivadores que utilizan la palabra, yo pensaría que allí están esos falsos cristos y falsos profetas que darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a nosotros los escogidos.
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No debemos estar un libro, hay que estar muy atentos, que seamos verdaderamente encontrados limpios, plantados como el Señor quiere, que nosotros seamos ese árbol, ese fruto que estemos dando. Entonces, esta parte se me hace muy interesante desde ese punto de vista de analizar un poquitico que no podemos engañarnos y que finalmente Satanás que busca engañar es al pueblo de Dios, los que ya están caídos, los que no lo reconocen, los que están viviendo en pecado, los que están apartados de la palabra, pues Satanás no tiene inconveniente con ellos. Ahí los tiene ya sometidos, pero a nosotros día a día, ahí es donde Satanás quiere hacer sus mal. 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus perdiciones. Esto no está escrito porque así. Yo creo que el Señor nos llama a una reflexión y a un análisis profundo de lo que estamos viendo en el libro con lo que dice su palabra. Me parece esta parte muy importante. Bueno, Ever, mientras revisas un poquito tu conexión, porque se te oye la voz robotizada, según los técnicos. Échale una chequeadita a tu conexión de internet, pues me parece interesante que reflexionemos sobre lo que es la roca, lo que son las piedras vivas, etcétera. Miren ustedes que cuando Gladys comentaba, me venía a la mente tantos y tantos años que estuvimos en una iglesia grande, y en esa iglesia grande, pues imagínense, todo era preparado, el bautismo, había que hacer un curso, para matrimonios había que hacer un curso, etcétera, etcétera. Entonces, todo implicaba un curso, y efectivamente, como denuncia aquí el autor, pues esas son fábricas de ladrillos. Hay una cosa que es la multiforme gracia de Dios, que da dones y talentos diferentes para que cuando el cuerpo de Cristo se reúne, se enriquezca y la honra y la gloria del Señor con esos dones y carismas diferentes. De tal manera que la roca es Cristo. Los demás somos piedras vivas, eso hay que tenerlo en cuenta. Y cada piedra viva es diferente, es única en su propia mano. No pueden existir dos piedras exactamente iguales. Viene a mi memoria como en estas iglesias tradicionales grandes, todos terminan hablando igual que el pastor, todos terminan predicando igual que el pastor, etcétera. Imitan las voces, imitan los gestos, y es algo increíble que me llama la atención, y eso es parte del control de estar en la iglesia del sistema. Fernando. Uy, sí, perdón. Estaba pensando también en eso que ustedes dos están diciendo sobre las piedras, y me hace acordar de sencillamente el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, él se rodeó de personas que no hicieron el curso para el bautismo, ni para ser pastores, ni para ser confesores, ni para la confirmación, la extrema unción o el curso para ser los líderes de las parejas o los líderes de jóvenes, sino escogió pescadores, y usualmente pecadores, escogió agricultores, escogió personas que no eran letradas. En esa época se hablaba de unos doctores de la ley. Digamos, si alguno de nuestros pastores u obispos de esta época fueran a buscar a alguien que acompañara a su grupo como en la época de Jesús, posiblemente se hubieran fijado en los doctores de la ley, porque dirían, bueno, es que este ya hizo curso de teología, él estuvo en Lovaina, él estuvo en, no sé, en Italia, en Roma, fue formado por Erasmo, fue formado por, no sé, por determinado teólogo, y resulta que él precisamente caminó y escogió los menos adoctorados, los menos letrados, tal vez los más ignorantes, las personas más elementales y más sencillas. Y ahora que están ustedes diciendo esto, me hace acordar también de la mujer cogida en adulterio. Cómo fue el comportamiento del Señor frente a él y la escena de todos aquellos que la estaban acusando. Entonces, es una enseñanza para nosotros en el sentido de que nosotros reconocemos
que somos pecadores y que necesitamos de la intervención de Él para poder enderezar nuestra vida. Y mirándolo desde ese punto de vista, nosotros no podemos ser jueces de un ser humano que se equivocó y que de pronto yo, si soy el pastor o soy el párroco o el obispo, yo lo voy a enderezar a punta de cursos o de entrenamientos teológicos, cuando eso le pertenece al Señor. Quizás lo que yo debo hacer es lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor? Expresarle amor, expresarle al cobrador de impuestos, expresarle amor a Pedro que se equivocó tantas veces. Entonces, a eso se refiere el autor del libro cuando habla de los ladrillos y de las piedras. Las piedras vivas son aquellas que estamos siendo sometidos al tratamiento de Dios, a estar vivos basados en la vida que Él da, y que esa vida que Él está inyectando día a día en nosotros implica sacrificios, implica reconocer que muchas veces hemos obrado de acuerdo a nuestros propios planes, y me hace también entender que en este mensaje los israelitas que ganaron ahí la batalla no hicieron un plan de batalla. Bueno, primero vamos a poner el agua, segundo vamos a ponerle colorante rojo, tercero vamos a mandar un mensajero a decirles a ellos que nos estamos matando entre nosotros. No, ellos se quedaron quietos. Como decía Gladys ahora con toda la razón, es el Señor el que interviene. Si nosotros nos quedamos quietos frente a una situación de guerra espiritual o de batalla espiritual, pues el Señor es el que va a ganar la batalla, y no nos enorgullecemos nosotros de decir, no es que yo hice, yo dejé de hacer, sino es también otra forma interesante de ver cómo se permite que Dios sea el que gane la batalla. Así es. Y fíjate que eso que dice el autor, que estamos entrando en el tiempo, cuando los juicios de Dios están empezando a caer, es porque Dios decide quiénes van a prevalecer y quiénes no. Y fíjese la afectación tan enorme que ha tenido de las iglesias colombianas, que han tenido que cerrar, y esto va para largo. No está muy claro en qué momento puedan volverse a abrir, de tal manera que es un trato directo de Dios sobre esta materia que estamos analizando. Los juicios de Dios, acordémonos, entran por su propia casa y por sus propios pastores, por sus propios líderes, etc. Por eso hemos insistido mucho en este tiempo, que este tiempo de confinamiento debe ser un tiempo de reflexión y de mejorar todo lo que detectemos que no está conforme a la palabra de Dios. Porque recordemos que el trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo campo, porque el sol sale para todos y las lluvias cae para todos. Pero sabemos que va a haber un momento en donde Dios va a separar el trigo de la cizaña. Y finalmente, después de esta oscuridad vendrá la luz. Y entonces ahí el libro es donde cobra actualidad. Ever, ensayemos a ver si ya te quedó bien la conexión. Sí, miremos a ver cómo nos quedó. Sí, en esta parte me parece también muy importante el tema como lo decía Gladys cuando abrió el programa, el tema de los ladrillos y las piedras. Y es que si nos detenemos un poquitico a analizar las piedras, en todo el pueblo, en toda la historia del Antiguo Testamento, vemos que las piedras tenían un significado muy grande. Las piedras, no solamente las piedras servían para construir grandes ciudades, para colocar los cimientos, sino que las piedras también simbolizaban ciertos sitios de adoración al Señor, o representaban ciertos sitios para el Señor. Y también las piedras eran aquellas que servían también para la guerra. Con las piedras se dañaban los cultivos y se dañaba el caudal de los ríos, se afectaba el caudal de los ríos, se cambiaba el caudal. Entonces, las piedras son muy importantes en todo el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hay algo que me llama muchísimo la atención, y es el tema cuando hablamos de que, dice, cuando el juicio de Dios cae sobre la tierra de Moab, solamente permanecerán las verdaderas piedras de Dios. Entonces, ahí es donde mutan las piedras naturales, las piedras materiales con las piedras espirituales. Y es que, como lo decía Gladys, las piedras son totalmente diferentes a los ladrillos. Los ladrillos son sometidos a un proceso, y en ese proceso todos los ladrillos salen iguales, salen idénticos. Y además que en el Antiguo Testamento estos ladrillos
o en el pueblo de Dios, estos ladrillos eran fabricados por hombres sometidos a esclavitud, porque era una labor muy dura, muy laboriosa, muy pesada. Entonces, aquí se refleja la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces, vemos también que en ese sentido me parece muy importante el tener claro cuáles son las piedras que el Señor quiere para nosotros, cuáles son esas piedras vivas. Y es que las verdaderas piedras vivas que el Señor quiere son las que han pasado por el trato del Señor, son las que han sido modificadas, las que han sido tratadas por la palabra del Señor. La palabra de Dios dice espera un segundito aquí. Dice, y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, no, ahí no me quiero adelantar todavía, hasta que Kiret Harsad, lo que estaba diciendo Enrique, solamente dejaron sus piedras porque los honderos la cercaron y las hirieron. Allí quedaron únicamente la representación, como decía Enrique, de las piedras de ese pueblo, porque el resto quedó totalmente acabado, abandonado. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Es que nos analicemos nosotros como piedras vivas del Señor, que verdaderamente estamos representando. Si estamos representando las piedras de este mundo, las que sirven para hacer algo, para hacer una edificación, somos parte de este mundo o somos parte de las piedras vivas que el Señor quiere y está reconstruyendo en nosotros. Entonces, este símil se me hace muy importante cuando hablamos de piedras y lo separamos y tenemos la diferencia con ladrillos. Y eso es lo que finalmente tenemos que buscar. ¿En qué lugar estamos nosotros? Si somos esclavos de este mundo o a través de ladrillos formados en iglesias, independientemente de cuál corriente la que estemos siguiendo, o verdaderamente estamos poniendo nuestro corazón para que el Señor lo transforme como piedras vivas. Así es. Y fíjense que aquí viene el otro elemento que empieza a aparecer en la escena. Hay un perrito por ahí ladrando. Es el caso, por ejemplo, de que el autor nos invita a reflexionar sobre que el diablo es un mal perdedor, que cuando él ha perdido la batalla, él es capaz de sacrificar a sus propios hijos a los que le prometió que reinarían. Y nos muestra muy exactamente cómo es posible que la gente se pierda y cómo hay todavía gente de Dios que sigue a Dios y que tiene iglesias que sigue pensando que puede tener los reinos de este mundo y la gloria eterna. Es decir, hay algo que definitivamente es incompatible, o estamos conectados con el reino de Dios o estamos conectados con este mundo. Recordemos que el que agrada a este mundo automáticamente está en contra de Dios y viceversa. Entonces, esto nos muestra la razón por la cual podríamos medio justificar qué le pasó al rey de Moab, que sacrifica su primogénito. ¿Por qué? Pues tal vez guiado por esas voces diabólicas que evidencian que el diablo siempre es un mal perdedor y acaba con aquellos que han sido aparentemente sus aliados. Por ahí, por algo salió ese adagio popular que dice, así le paga el diablo a quien bien le sirve, siempre paga mal. Muy bien. Gladys, ¿qué percepción tienes hasta este momento? Sí, también pienso que como en la antigüedad y estos que creían en sus dioses, cuando no les iba bien, entonces asumían era que su dios estaba enojado con ellos. Entonces lo ofrecían y le ofreció a su propio hijo ahí. Y esta es una cosa pues que tienen que cortar. Pienso cuando habla Ever y todos hablamos acá de todas las cosas distractores y cosas que están saliendo para que la gente se ocupe de ellas, una cantidad de motivacionales y otra cantidad de ideas para pasar este tiempo. Entonces se me ocurre pensar que ellos, muchos también hacen cosas porque no saben que hay verdaderas cosas, que verdaderas respuestas a los afanes de esta vida, porque nadie en este mundo puede tener la verdadera respuesta aparte de Dios. Y entonces insisten todavía en raspar su ollita pues de recursos. Entonces,
Dios es el que hace la guerra perfecta y el que tiene los planes perfectos. Y en este tiempo, cuando uno quisiera que la luz fuera mucho más intensa que la oscuridad que se ve en este mundo. Entonces pienso que así como Dios hizo esa guerra sin planes humanos, porque Él es el de los planes, Él sabe cómo hacerla perfectamente. Pienso que los que conocemos del Señor, este es un tiempo de verdad de no entrar en las corrientes que otros quieren poner, en las distracciones, en las teorías, en las conspiraciones, en los miedos, sino es un tiempo de verdad porque Dios todo lo nos advierte siempre, Él nos ha preparado para este tiempo, Él lo ha dicho muchísimas veces, como Él ve estos últimos días. Entonces se me ocurre que, ¿qué podemos hacer si no acá encerrados de verdad, ya no ser más niños, ni fluctuantes, ni niños necios, ni niños todavía caprichosos? Y me refiero también a los de grandes congregaciones, a los que tuvieron mucho poder, como seguir insistiendo en eso anterior que ha pasado, sino de verdad como dedicarnos en este tiempo de volver a poner en cero nuestra vida y decirle, bueno, Dios mío, empieza a guiar mi existencia porque es que yo soy una piedrita con la que tú quieres construir todo tu altar. Y ninguna piedrita, por más de que la raspe uno mismo, Dios la cincela por donde Él sabe que debemos tener un arreglito ahí para que podamos encajar y podernos nosotros decir, Dios mío, tú con un remanente pequeño puedes hacer grandísimas cosas. Pero ¿cuánto necesitamos, Dios mío, encajar en tu plan en este tiempo? Porque para Dios, ¿qué es más importante en este tiempo? Si no es la salvación de la mayoría de las personas que se pueden perder. Y en esto esa mayoría pueden estar inclusive a la vuelta de nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces, no es tiempo para que el mundo guíe cómo debe ser esa batalla. Es tiempo para que Dios guíe cómo debe ser la batalla. Que podamos nosotros decir, verdad, Señor, ¿cómo puedo yo batallar en este tiempo? Primero, lo único que puedo hacer yo es trabajar en mí. Es de verdad ponerme al día contigo, ya no insistir más en tratar de justificarme, Señor, es que yo traté de hacer las cosas a tu manera, yo oía que tú me decías que hiciera un poco de ladrillos, ya no es tiempo de justificar ninguna acción muerta, es tiempo de decir, bueno, Señor, si en el pasado te fallé y tú me mostrarás exactamente todos los detalles de esa fallada tan terrible, Señor bendito, lo único que ya puedo hacer, porque ya a muchas personas le dio un evangelio equivocado, ya hice muchas cosas, es Dios mío, perdóname de verdad y déjame entrar en este remanente que con pocos tú puedes hacer la guerra, pero por lo menos que yo sea parte de ese remanente. Y yo creo que es tiempo de ser sinceros, de no creernos todavía duros de nada y acordarnos de nuestra familia, de las personas que conocemos, de tantos que están entrando en teorías equivocadas y viviendo en una cantidad de miedos. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Y al menos, si ya ni siquiera mi voz es con pico nuevo para poder pronunciar la palabra del Señor, por lo menos me queda el altar de Dios para llorar y clamar y pedirle, Dios mío, por el amor que tenemos a nuestra familia, que de verdad sea el momento para que conozcan de Dios a la manera de Dios. Y con toda seguridad que así como permite cosas difíciles, como ahorita reciente que encarcelan a un hombre, yo pensaba en todo esto, Señor, que sea el tiempo tuyo para que Él te conozca la manera que te debe conocer. A veces las cosas duras sirven para conocer a Dios de esa forma. Y es un tiempo de estrechez para que nosotros lo conozcamos y de verdad podamos ser labraditos por Dios en lo que hace falta y ser nosotros de verdad intercesores, que es lo que podemos hacer en este encierro. Y seguramente que si Dios nos limpia, podemos oír la voz de Dios, de qué manera actuar también de una forma sana, sabia y la perfecta para este tiempo. Sí, Ever, creo que quería hablar. Sí, les quería solamente acuñar con la palabra de Ezequiel 11:19, que dice, y les daré un corazón y espíritu nuevo daré en sus extrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré corazón de carne. Entonces, esto era para complementar lo de lo que estábamos hablando de piedras vivas. Finalmente, a veces nosotros estamos pegados de todas las cosas de este mundo y el corazón se nos vuelve como un corazón de piedra. Y el Señor viene, como lo dice en Ezequiel, a quitar ese corazón. Solamente tenemos que dejarlo a Él, como se lo acaba de decir
Gladys, en este momento hay que dejar que el Señor fluya en nosotros, y a veces las situaciones difíciles, dolorosas por las que esté pasando cierta persona, eso es quizás el trago amargo que tiene que pasar para que entienda cuál es la verdadera relación con el Señor. Así es. Fernando. Sí, yo creo que una vez más el Señor nos quiere enseñar a través de este confinamiento muchas cosas. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud, a través de su líder, dijo que no se sabe cuál es el comportamiento del virus, ni de la epidemia o pandemia que está sucediendo. Entonces, ¿qué dice uno? La gran autoridad mundial está empezando a reconocer que el único que sabe cuál es el comportamiento de ese virus y cuál es el comportamiento de esa pandemia es Dios. Entonces ya reconocer que no se sabe cómo funciona eso. Los gobiernos tampoco tienen la respuesta, los líderes no tienen la respuesta. Los gobernantes también están empezando a reconocer que no tienen, que están solamente haciendo las cosas como en el día a día o con una proyección de unos días o de unas semanas para saber cómo manejar a sus súbditos. Entonces, inclusive los médicos, uno oye muchos conceptos tan diferentes. Yo pienso que esto nos hace pensar en lo que se ve en esta porción de la escritura que estamos analizando, que la luz, la claridad solamente la da Dios. Y nosotros creo que como seres humanos tenemos que sentirnos, yo me imagino ahora como un cajón donde meten un poco de piedritas o arena y el Señor lo está remeciendo para ver si nosotros nos sacudimos un poco de lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años. En mi generación y las anteriores generaciones, nuestra confianza estaba en los líderes políticos, en los líderes deportivos, en los grandes pensadores, en la literatura, en los científicos, y Dios ha sido permisivo con eso, ha dejado que nosotros demostremos que somos los grandes inventores y los grandes fabricantes de una democracia o de un estilo de vida al estilo humano, y creo que el Señor ya nos está llamando como a cuentas, como a decir, bueno, atiendan bien. Y me parece como interesante que ya estén reconociendo que la solución no está en una vacuna o en un medicamento o en un aislamiento. Bueno, esas son ayudas temporales, digámoslo así, pero él como que quiere que nosotros hagamos como conciencia de lo que ustedes están diciendo, que miremos en dónde está la luz, miremos en dónde está una persona muy especial que nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Las personas en este momento pueden estar cansadas, pueden estar tristes, pueden estar desesperadas, pueden estar, entre comillas, desesperanzadas, pero hay un Señor Jesucristo que está diciéndonos de viva voz, vengan a mí, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Ahorita no tienen el control de su pastor o el control de su sacerdote o de su confesor o de su director espiritual. Venga usted y cuéntele al Señor Jesús por las que está pasando y Él le va a mostrar el camino. Creo que eso es lo que Él nos está enseñando ahora en este proceso de confinamiento. No podemos definitivamente ya decir que un ejemplo, que Bill Gates, que tiene muchos recursos y que es una persona muy inteligente, que es un gran lector, que la solución la van a dar la sabiduría de Bill Gates o el dinero de Bill Gates o el dinero del Banco Mundial o las grandes potencias. Nada, en ninguna de esas cosas está la solución. El Señor está diciendo que volvamos a lo más elemental, a lo más sencillo, que es tomar la palabra de Él, entender que Él es palabra viva, hecha en las personas que decidan recibirlo en su corazón. Y si el corazón nuestro no está suficientemente claro delante de Él, utilizamos el mensaje o el pasaje de la Biblia que está mencionando Eber, que es el corazón. Si nuestro corazón está duro porque tenemos todavía rabia o tenemos todavía decepción frente a las cosas que nos han ofrecido los líderes, pues ese corazón se puede cambiar en este tiempo. Y el Señor está poniendo al alcance de cada uno de nosotros digámoslo así, como una especie de curso para entrenarnos con la persona con la que estamos viviendo, la esposa, el esposo, los hijos, la mamá. Sé de varios amigos que han tenido que acoger a su mamá o a su suegra. Entonces son circunstancias aparentemente triviales, muy elementales, pero son elementos que Dios en su gran amor y su gran paciencia y misericordia está colocándonos para que cada uno de nosotros, todos los seres humanos, independientemente de la religión, creencia, política que tengan o formación que tengan, Él está diciendo, mire, se tiene ahí a su mamá, a su esposo, a sus hijos,
llame a sus amigos, llame a las personas que hace tiempo no conversa con ellas. Aprovechemos este tiempo, ya no nos fijemos tanto en que la solución nos la van a dar los líderes humanos. Oyendo hablar a Fernando me trae a colación esas situaciones que puede vivir toda persona humana cuando va al médico. ¿Y qué tal que el médico le dice a uno, no, no tengo ni idea qué es lo que usted tiene? Esto más bien tranquilo, váyase a su casa y descanse. Yo creo que estamos llegando a esos momentos, la verdad. Sí, esa afirmación del director de la Organización Mundial de la Salud nos deja a todos en una incertidumbre enorme y realmente eso nos hace pensar que solo podemos aferrarnos a Dios. No hay ¿Sabes? médico que pueda salvarnos. ¿Sabes qué otra cosa, Enrique? Ayer o antier escuché el testimonio de un señor que era un líder muy importante en Atlántico. Sí, en Atlántico era como el secretario, era un cargo importante en la Secretaría de Salud, era un hombre alto, fuerte, corpulento, y dio un testimonio como 24 horas antes de fallecer, contando la sensación que estaba teniendo de dolor, de opresión, de falta de aire. A mí me ponía a pensar eso, que a nosotros se nos olvida que aquí estamos de paso. Nosotros ahorita estamos felices porque tenemos anteojos y podemos ver, podemos usar las manos, el Señor nos ha dado muchas cosas y no nos hemos puesto a pensar que en un rato podemos desaparecer. Y me pareció el hombre estaba muy compungido y estaba entendiendo que era la voluntad de Dios, que confiaba en Dios. Y muchas veces se nos olvida eso, que Él nos está dando tiempo extra, no sabemos cuánto tiempo nos va a dar y se nos olvida que estamos aquí de paso, sí, Señor. Sí, esa reflexión es muy importante por este tiempo y entender también, porque es que a veces perdemos o nos distorsiona el sentido de lo que, de qué época estamos viviendo, cuál es el plan de Dios para nosotros, esas cosas que tantas veces hemos oído, pero que pasamos por alto, ¿no? Porque el plan de Dios no es para que nos quedemos aquí en este mundo, nosotros estamos, como bien lo decías, de paso. De tal manera que la única forma de ir a la presencia de Dios es, hay que morir para poder vivir la vida eterna, no hay otra forma. Y entonces, justamente aquí el autor del libro nos lleva a reflexionar sobre esto, diciendo que el diablo lleva 6.000 años gobernando este mundo y aún lo sigue gobernando, pero cada día se acerca más el momento en donde el Señor viene por su iglesia y que lo importante es estar preparados para cuando Él venga. Esa es la clave. Entonces, por ejemplo, ayer con la detención del expresidente Uribe, dije, este mundo es al revés, este mundo está acabado. Pues yo simplemente pienso, necesitamos que este mundo se acabe para que pueda venir el Señor. Si esto fuera prosperidad y prosperidad, el Señor estaría lejos, ¿no creen? Gladys. Sí, a veces nos apegamos tanto al regalo de la vida que se nos olvida realmente que este es un pasito y que Dios ha declarado todo desde el principio hasta el final. Y necios somos cuando tomamos ligeramente el paso de un tiempo para llegar a un fin que es el eterno. Y las personas se sientan tanto en el lugar del momento que se olvidan que esto va para una vida eterna y que no tenemos por qué tener apegos. Es más, no solamente sentarnos a esperar a que llegue la vida eterna, sino que tener una clase de vida que el Señor determina cuando dice que es una vida prácticamente de morir a esta carne para vivir para Él. Y que es la única forma en que podemos ser realmente útiles para Dios en esta vida, porque lo que tenemos de nosotros es lo que nos estorba realmente para servir a Dios de la manera que Él quiere, porque aunque este mundo está habitado por humanos, es un mundo que necesita totalmente de Dios para que podamos hacer la obra que Él tiene para que hagamos en esta tierra mientras estamos presentes. Entonces, como decía el salmista, nuestra vida es como un parpadeo entre dos eternidades, realmente es tan poquito el tiempo y yo creo que a todos nos ha puesto a pensar si alguno nos faltara o si nosotros mismos faltáramos, ese amor tan grande que le tenemos que al esposo, que a los hijos, que
que todo. Entonces yo me consuelo con la idea de saber que si bien alguno faltáramos y todos estamos en el Señor, es simplemente como un hasta luego, ya nos vemos, pero no es fácil determinar uno por los demás, no es nada, es imposible determinar la salvación para otra persona por más de que uno la quiera. Entonces por eso me aferro yo a saber que Dios escucha las oraciones de los santos y que tenemos oportunidad mientras vivimos. Una cosa que yo siempre le decía a mi mamá cuando ya estaba muy en sus últimos tiempos, me decía, me siento tan inútil. Le dije, no, mamá, usted tiene demasiada tarea por hacer. Mientras no puede dormir, que le daba insomnio, acuérdese de sus hijos y piense que es la última oportunidad que puede hacer algo por ellos, es interceder con todos su corazón. Y yo creo que esa es se nos limita mucho la vida ahora, y también para saber que nosotros tenemos que ser cambiados por Dios a la manera de Dios, que ya es tiempo de dejar uno tanta terquedad de creerse que uno sabía hacer algo, de que uno era el duro o el que sabía las cosas de esta vida, y es ya saber las cosas como Dios quiere que las sepamos, o sea, ya no darnos porque supimos cómo amar, sino, Señor, ¿cómo es el amor tuyo realmente? Mirar mucho a los ojos de Dios para entender que el amor de Dios es un amor que es noble, que perdona, que se da para el otro. Es el amor de Dios totalmente, que hasta Dios dio a su Hijo por el amor a nosotros. Entonces, hacer las cosas a su manera es de verdad mirarlo a Él para ver cómo era su manera y no cómo nos lo pintaron, porque es que eso hizo demasiado daño, que nos pusieran a nosotros un límite. Así es Dios, venga, se lo resumo, y hasta ahí llega el conocimiento de la gente. Pero es el tiempo de olvidar, de sacarse todas esas ideas y decir, Señor, muéstrame tú cómo eres, ¿no? Y Dios se muestra tanto, como dice Jesús en los evangelios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, escoger otra vez y mirar detenidamente cada palabra, analizarla para nosotros y saber que es la última oportunidad que tenemos muchas veces porque no sabemos. Dios puede determinar que cualquier día se apaga la vida de alguno, y entonces lo último que podemos hacer por ellos no es dejarles una fortuna, es dejarles de verdad haber orado, haber ayudado en lo que se pudiera, haber demostrado, porque muchas veces otros no creen en Dios es porque fuimos el estorbo. Muchos hijos no creen en Dios porque sus papás fueron de lo más egoístas e injustos. Entonces, si nosotros cambiamos, el mundo puede cambiar. Y de verdad no preocuparnos tanto por las cosas de esta vida. Quisiera comentar apenas que estaba leyendo sobre Juan Calvino, y entonces este hombre fue reconocido y finalmente en lo último de sus días le ofrecían hasta la ciudadanía con todos los privilegios en Ginebra. Pero él aceptó eso, pero nunca aceptó inclusive una pensión que le querían dar especial de por vida, y apenas se mantenía con 100 coronas, y a la hora de su muerte lo único que dejó para sus herederos fueron 300 coronas y su biblioteca, que era muy buena, pero del resto él no se preocupó por dejarles a ninguno nada de plata. Fue sabio. Inclusive su hermano, él había podido pedir condiciones especiales y favorables para un buen puesto para su hermano, y él eso tampoco le importó. Le enseñó el oficio, le pagó para que aprendiera sobre encuadernación, y a eso se dedicó su hermano el resto de su vida. Y si él hubiera querido pedir algo a su favor, había pedido mucho y le habrían concedido demasiado. Pero él entendió que la verdadera riqueza era la de Dios, y que el legado que él podía dejar era todo lo que él consideró que era el estudio sobre los verdaderos asuntos de Dios. Entonces, es como ponernos en la situación, ¿qué es lo importante de esta vida? Y casi que no me callo, pero es que me ponen a pensar de verdad en esto tan importante. Sí, no, fue muy, muy interesante tu reflexión. Estamos encantados contigo. Sí, sí. Vamos, aquí el autor después se circunscribe y recuerda lo que dice Mateo. Cuando dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Miren ustedes todas las personas que van a intervenir en este proceso. Y
nos muestra muy claramente cuál es el rol de cada uno de estos personajes. Entonces, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, que eso es acorde con lo que hemos venido compartiendo en este libro, que el famoso sacrificio de sangre es ir matando al hombre viejo. Y entonces Él es el que nos siembra ese querer como el hacer por su divina voluntad. El campo, el mundo actual, que cada día lo vemos más convulsionado. Anoche veíamos una película de que hoy no hay privacidad en el mundo. Todo esto de se dice que el anticristo va a meter el chip que puede ser en la frente o en la mano. No, eso no hay tal. El chip ya está. El chip es el celular que cargamos por arriba y por abajo. Ahí está el chip. Estos teléfonos inteligentes son tan inteligentes que permiten que otras personas nos rastreen. Se hizo una evaluación de la elección de Donald Trump en las pasadas elecciones de Estados Unidos con frente a Hillary Clinton y hubo una firma que está comprobada, una firma inglesa, que tomó como contrato revisar cerca de 30 millones de electores posibles en los Estados Unidos y los analizó teniendo en cuenta dos clasificaciones. Una, la de personas que son influenciables y otras que no son influenciables. Y se dedicaron a trabajar las que eran susceptibles de influencia y efectivamente empezaron ya a bombardearlos con mensajes y así fue como magnificaron todos los defectos de Hillary Clinton y ayudaron a la elección de Trump. Eso por un lado. Entonces quiere decir que en este mundo lo más difícil de lograr hoy día es privacidad. Por eso la invitación a todos es lograr meternos en lo posible horas en el aposento alto donde nuestro lugar de oración para tener de verdaderamente privacidad con Dios porque cada día lo va a ser más difícil. Muchos elementos distractores que no permiten que nos concentremos en la voz de Dios. Y otro problema que se está viendo es la adicción al celular. Es increíble que una persona en promedio mira su celular 120 veces al día. Y prácticamente la adicción por el celular ya está. Ya nosotros nos salimos de la casa y si dejamos el celular, nos sentimos que estamos como que nos faltó vestirnos de alguna manera. Entonces, la invitación es eso, hay que tratar de entender que estamos vigilados por toda una serie de sistemas que se ha inventado la tecnología, pero que tanto pueden utilizarse para bien como para mal. Entonces, después de esta pequeña reflexión, vamos a ir hilando lo que serían nuestras conclusiones de hoy. Pero antes, Ever iba a decir algo antes de las conclusiones. Sí, sí, Enrique, muy interesante la reflexión que hace porque finalmente yo considero que esa es la cizaña que el diablo está sembrando en los corazones que no están bien plantados con el Señor y es a través del celular. Fíjense que hoy en día las redes sociales dominan el mundo. Todo el mundo tiene que estar en Instagram, en Twitter, en Facebook. Uno se sorprende viendo personas que son del Señor, pero que están más atentos a cómo están en las redes sociales, a ver si están, si sus comentarios o sus fotografías o sus videos están siendo vistos o no. Entonces uno empieza a ver ahí que finalmente yo vuelvo a retomar lo que dije al principio, son distractores y el Señor no nos va a encontrar limpios. Entonces hay que estar muy atentos a esos engaños del enemigo, como lo estaban diciendo ustedes. Ahí es donde viene lo que Enrique estaba leyendo en este momento. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Nosotros tenemos que estar muy atentos a la cizaña. Primero, porque ella en cualquier momento se nos filtra y va a crecer al lado de nosotros y nosotros creemos que eso está bien.
Entonces tenemos que estar muy atentos a pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para entender cuál es la cizaña que está entrando en nuestro corazón y no nos deja estar a la estatura del Señor, para estar muy atentos y no dejarnos confundir, porque el quien siembra la cizaña lo está diciendo Mateo 12 del 25 al 26. Y el enemigo que la sembró, ¿quién es? Satanás, es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Entonces, esto es muy importante frente a la reflexión que nos hace Enrique. Nosotros estamos hoy en día, a pesar de que tenemos conocimiento del Señor, nos dejamos arrastrar, somos tan maleables que nos dejamos llevar por las inclinaciones de las redes sociales, por el celular, y verdaderamente nosotros somos los que permitimos que el chip ya no lo coloquen antes de tiempo, al andar con el celular a todo lado, al subir nuestras fotos, a no tener esa intimidad, sí, a compartir con todo el mundo cosas que ni siquiera sabemos si el Señor nos está llamando a compartir eso. Entonces yo creo que debemos devolver lo que dice Enrique al lugar alto, a esa intimidad con el Señor, a reflexionar sobre este verdadero chip que ya tenemos en las manos. Sí, muy interesante. Entonces, bueno, los invito a sacar las conclusiones del día de hoy. ¿Qué recomendación haríamos, Gladys? Me quiero referir a la oración que hace aquí Martín. Dice, Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado. Ser conscientes también de ese tiempo que el Señor nos sigue dando mientras lo tengamos. Dice aquí, por enviarnos verdaderos profetas, el profeta Cristo, sí. Y ahora toda tu palabra. Y te pedimos que podamos estar entre tu remanente en medio de los grandes cambios que sucederán. Esa es mi súplica al Señor y que todos seamos conscientes de ese tiempo que el Señor nos continúa dando. Muy bien, Fernando. Sí, pues yo pienso o aprendo hoy que así como estos enemigos del pueblo de Israel allá en la batalla de la que estamos haciendo referencia en el segundo libro de Reyes, estuvieron confundidos y no tuvieron ni la visión física ni la visión espiritual para entender lo que estaba pasando en esa batalla. Nosotros necesitamos esa luz. En este tiempo necesitamos ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque como muy bien dicen ustedes, estamos vigilados por las redes, por los celulares. En el celular nos aparecen mensajes que ni nos imaginábamos. Uno hace una compra y por el celular le avisa que usted acaba de hacer tal compra. O sea, estamos permanentemente vigilados. Y por otro lado, nosotros tenemos la tentación de dejarnos engarzar del Instagram y del Facebook y estas cosas. Yo pienso que si nos engarzan en eso, más bien nosotros tenemos que usar esos instrumentos para que la gente se confronte y conozca de Dios, más que propagar nuestra sabiduría o nuestro conocimiento. Entonces, creo que es el aprendizaje. Así como estas personas estuvieron desorientadas en esa batalla, nosotros necesitamos estar orientados y ver cuál es la luz, quién es la luz, que la luz es Jesucristo. Así es. Tu conclusión, a ver. Bueno, mi conclusión también tiene que ver con el tema de que esa batalla del pueblo Moab que la perdió fue precisamente porque no estaba en el Espíritu de Dios, estaba viviendo en la carne. Entonces yo les quiero dejar como reflexión Colosenses 3:5, que dice, mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia y avaricia, la cual es servicio de ídolos. Esa sería mi conclusión. Sí, ahí habla de la avaricia y la idolatría. La avaricia es idolatría, miren lo interesante. Bueno, mi reflexión sería, estábamos leyendo Mateo 13 y estábamos diciendo que ahí nos habla que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero hacia el versículo 42 dice, una vez que los separa, entonces la cizaña la echará al horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esa frase, el que tiene oídos para oír, que oiga, es una frase que a mí me impacta mucho, porque aquí no se trata de oír solamente, sino de interpretar qué significa esto para nosotros en el contexto actual. De tal manera que la exhortación a nuestros oyentes es
pidámosle sabiduría a Dios para evitar ser engañados. Eso es muy importante, porque en este mundo de tantas voces es cada día más difícil escuchar la única voz, que es la voz de Dios. Por hoy les damos gracias por su sintonía y los invitamos a nuevas emisiones de este programa que por ahora Dios ha permitido hacer los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Les damos gracias a nuestros panelistas Gladys Valdiri, Fernando Torres, Ever Castro y naturalmente a Fernando Alarcón, que nos pone al aire todo en cada emisión. Por hoy, muchas gracias y los invitamos a una próxima oportunidad y les decimos que Dios los bendiga. Gracias, Enrique. Feliz día para todos. Gracias. Lo mismo. Un abrazo. Oye, una pregunta.